de Castellón, de la Consejería de Bienestar Social, como becario jurídico, y en aquella época pues uno desconocía completamente el mundo de la infancia. Había estudiado, pues sí, en Derecho Civil o en Derecho Internacional Privado, como ha expuesto la profesora, algunos datos, algunas instituciones tuitivas de la infancia, pero realmente pues no tenía unos conocimientos prácticos y teóricos muy elementales sobre la materia. En esa etapa, en la dirección territorial, pues al lado de una letrada, una gran letrada en ese sentido, que lleva a cabo los expedientes de oposición de los padres a las declaraciones de desamparo de sus hijos o a los mismos acogimientos o a las adopciones, pues uno aprendió mucho, la verdad. Y sobre todo me di cuenta, yo como constitucionalista, de que faltaba una sistemática de toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional con relación a estas instituciones, es decir, a la oposición que llevan a cabo los padres en materia de declaración de desamparo o al acogimiento, a la adopción, y cómo habían en su caso llegado a través de recursos de amparo al Constitucional y había dictado pues una serie de autos, ¿verdad?, y de sentencias, y eso dio lugar a un libro que estáis viendo en pantalla, que fue Marco Constitucional, el anterior, por favor. Marco Constitucional de la Protección de Menores. Una primera edición fue el 2006 y una segunda edición del 2008. El 2008, en esta segunda edición, es una ampliación del primer libro y ya incluyo un capítulo relativo a menores inmigrantes no acompañados que no existía en la primera edición. Es decir, era otra realidad que yo desconocía en aquella ya primera época y que a partir del 2008 empiezo a trabajar en materia de infancia y concretándolo en lo que sería los MENA o MINA. Entonces ya tenemos esos antecedentes y con esos antecedentes, como sí, por favor, ya vemos la constitución del grupo de I+D sobre MINA de la Universidad Politécnica de Valencia. Como todo grupo, sin subvención no puede funcionar, y el grupo nace en el 2008 gracias a, como veis en pantalla, un proyecto precompetitivo de la Generalitat Valenciana, para conocer realmente la situación de los menores inmigrantes no acompañados en nuestra comunidad, en mi comunidad, la Comunidad Valenciana. ¿Por qué consideraba que hacía falta este tipo de, y así lo consideró también la subvención de la Generalitat, consideraba que era importante en cuanto no existían, y todavía no existe, un informe, por ejemplo, como en Andalucía o en Cataluña, ¿verdad?, o en el País Vasco, sobre los MENA por parte del defensor autonómico. En estas comunidades sí que existía un estudio llevado a cabo sobre los MINA o MENA, y en cambio en nuestra comunidad no. Y por tanto, entendía que era necesario llevar a cabo este estudio y que se canalizó a través de este grupo MINA que se conformó y a través del proyecto de investigación que ustedes pueden leer en pantalla. ¿Cuál era el objeto? Bueno, como ven ahí, el objetivo era analizar esa situación concreta y que realmente lo que me interesaba es la realidad en nuestra comunidad, la Comunidad Valenciana, de los menores inmigrantes o menores extranjeros no acompañados. En el proyecto tenía, por supuesto, un estudio de campo, aparte del ámbito jurídico, que era visitar los centros de menores extranjeros. Ahora después indicaré que hay unos centros específicos de menores extranjeros en la Comunidad Valenciana. Y en principio tenía varias fases, desde una primera que era entrevistar a los directores, una segunda de encuestas a los propios menores inmigrantes e incluso una tercera a los trabajadores y educadores de dichos centros. Por supuesto, por razones presupuestarias, esa fase solamente pudo llevarse a cabo la primera, que fue entrevistas con los directores de los centros de menores inmigrantes no acompañados que existen en la Comunidad Valenciana. Sí, paso a la siguiente transparencia. ¿Quién conformaba ese grupo? Bueno, éramos 4 profesores, 3 éramos juristas, la profesora Francisca Ramón, que están viendo ustedes, el profesor José Carlos de Bartolomé y yo éramos juristas, y había un sociólogo que es el que realmente tenía que analizar y estudiar las variables del estudio de campo, que era un sociólogo que era Alex Cloquet. ¿En qué se canalizó? Bueno, esos resultados, como siempre, los proyectos, por lo menos desde el ámbito jurídico, el resultado físico es un libro. En ese sentido, hay 2 libros. Uno realmente lo que hace es recoger las ponencias de las primeras jornadas que se llevaron a cabo en la Universidad Politécnica de Valencia sobre MINA, que es el libro es del 2010, y el libro del 2011, que es el que
están viendo en pantalla, los menores extranjeros no acompañados en la norma y en la realidad, en este libro ya recoge aquel proyecto de que se llevó a cabo durante el 2008-2009. Como siempre se ha retrasado un poco la publicación, pero considero muy interesante que se haya retrasado. En este libro, que además explico brevemente por qué el título, dice los menores extranjeros no acompañados en la norma y en la realidad. En la norma, porque el libro tiene una parte que regula la situación de los MENA de acuerdo a lo que es la ley de extranjería con la reforma que hubo en el 2009 y al nuevo reglamento de extranjería que por lo menos ofrece ya una regulación integral de los MENA o MINA, con mayor o menor crítica, que es del 2011. Entonces, esa sería la parte que diríamos en la norma, junto con la normativa europea y de los países que conforman la Unión Europea. Y luego, en la realidad, la segunda parte del título, porque se analizan los informes que antes comentaba de los defensores autonómicos sobre estos menores, o sea, es ver esa realidad a través de esos informes, y recoge también el trabajo de campo que llevamos a cabo, que era muy modesto, como les dije, que solamente pudimos hacer por proporciones presupuestarias las entrevistas a los directores de los centros de menores extranjeros. Además, llevamos a cabo diversos cursos y jornadas. Las jornadas ya las hemos citado, son las jornadas MINA, jornadas de menores inmigrantes no acompañados, por lo tanto el nombre es poco original. Llevamos 3 ediciones y, comentando con el compañero Antonio, espero que, aunque pese a la crisis, haya presupuesto para este año llevar a cabo las cuartas. En cuanto al curso, bueno, hay un curso que es el Sistema de Protección a la Infancia, Marco Jurídico. Se llevaron a cabo en el 2008 2 ediciones de este curso a través del Instituto Valenciano de Administración Pública. Era un curso dirigido fundamentalmente a funcionarios, trabajadores en materia de menores, y después también en el 2011 se hizo a través de un curso de extensión universitaria en la UNED de Villarreal en Castellón. De momento tampoco se han podido realizar más cursos, pero considero que podríamos intentar hacer nuevas ediciones del mismo. Y hay una segunda etapa. Como todo, llega un momento que el grupo de I+D+I se le agotan los recursos económicos. Y para poder optar y poder seguir funcionando como grupo, a otro proyecto de investigación, en este caso a través de ayudas internas de la Universidad Politécnica de Valencia, y en el 2011, durante un año, se nos concede una ayuda económica, modesta, pero por lo menos una ayuda económica para llevar a cabo otro proyecto de índole multidisciplinar en el que poder continuar aquellas investigaciones que habíamos empezado en el 2008. Por razones de la propia universidad tuve que cambiar un poco la composición del grupo, aunque seguimos formando parte pues de la doctora Francisca, estoy yo naturalmente pero hay alguna novedad. Se incorpora el profesor Vicente Jiménez y se incorpora también la profesora María de Miguel. Como no me dejaban incorporar a nadie fuera de la propia universidad, pues colabora el sociólogo que era de la Universidad Católica, que es Alex Cloquet. Pero bueno, exigencias normativas internas me hacen reestructurar el grupo, pero por lo menos continúa el grupo de investigación a través de este nuevo proyecto. ¿Y qué hemos hecho con este nuevo grupo reconstituido en cierta medida por razones de crear un nuevo proyecto con nueva financiación económica? Como pueden ver, pues hay un libro que está pendiente. En este libro ya he conseguido llevar a cabo, aún estamos en proceso, llevar a cabo estas encuestas en los centros específicos sobre menores extranjeros que tenemos en la Comunidad Valenciana. Luego, si tengo tiempo, haré una breve referencia. Son 9. Entonces, ahí sí que se han entrevistado a estos menores extranjeros. Por tanto, ese trabajo de campo ahora se recogerá en este nuevo libro que tenemos pensado publicar, si todo va bien, este mismo año. Después hemos continuado con las jornadas y creo poder ya anunciar, si todo va bien, que este año pues haríamos, repito, las cuartas jornadas MINA, que siempre se celebran en noviembre, anualmente, en la Politécnica de Valencia. Y por último, están viendo ahí en pantalla 2 iniciativas nuevas.
Una es la creación de una revista online multidisciplinar, es decir, no jurídica, aunque la mayoría somos juristas, pero efectivamente pueden participar y han participado, por ejemplo, Antonio, es decir, del ámbito de la educación, del ámbito jurídico, del ámbito de la psicología también se ha participado, incluso si quisiérase del ámbito de la medicina, es decir, de cualquier ámbito, naturalmente, que sea relacionado con este objetivo, como son la protección de la infancia, es decir, el objeto principal sería, por supuesto, los menores. Y otra iniciativa también es un observatorio sobre menores inmigrantes no acompañados, no sé si también estáis viéndolo también en pantalla el enlace, que pretende pues ser una página de información, nutrirse, aún está empezando, pero por ejemplo ahí se podrían ver congresos, se podría ver la normativa relativa a la infancia y específicamente sobre menores inmigrantes, es decir, se trataría de ir nutriendo y tener como una especie de observatorio sobre MINA, faltaría ir actualizando más datos, pero bueno, estamos en proceso en construcción. Esos serían brevemente pues las iniciativas que estamos llevando a cabo desde la Politécnica con este grupo de I+D sobre MINA. Como me quedan algunos minutos, por eso me he precipitado un poco, quería tener por lo menos un pequeño margen, quisiera comentarles pues, la información que hace poco dio la propia Gobierno autonómico sobre los MINA en mi comunidad, en la Comunidad Valenciana. Está fechado el 5 de febrero, es decir, hace apenas un mes, y en ella pues hace un comentario, dice que los menores que han sido atendidos en el sistema de protección de la Comunidad Valenciana, bueno, ellos enseguida como gran titular, más de 900 extranjeros. Claro, y ahí uno piensa, menores extranjeros no acompañados, si por la crisis naturalmente ha descendido el número, luego naturalmente uno se informa bien y la noticia, pues menores extranjeros realmente atendidos solo han sido 550 de esos 900, por tanto serían menores extranjeros más de 900, en total 908, pero lo que serían menores extranjeros no acompañados, o como dice el compañero Antonio en sus estudios sin referentes familiares, serían 307. Ahora bien, eso sería efectivamente los que podríamos decir que han sido atendidos. ¿Cuántos de estos atendidos quedan realmente en el sistema de protección a foto fija, es decir, a 31 de diciembre de 2011? No está claro, no se lleva bien la estadística, pero deben ser como mucho 200, de los cuales, de esos 200, la mayoría están en los centros que les comentaba yo, que conforman centros específicos. En total, en los centros específicos, el número de plazas sería de 153. Entonces, el resto, unos 50, estarían en los centros generales, donde estarían menores extranjeros acompañados o menores españoles. Por lo tanto, eso sería un poco la situación que yo quería indicarles en la Comunidad Valenciana. Por lo demás, me ha gustado mucho el análisis que han hecho tanto los compañeros que me han precedido y seguramente también las notas que después nos puntualizará Antonio. Y yo, si en caso, quisiera concluir con una breve referencia que podría un poco complementar la excelente charla que nos ha dado desde Francia Daniel, como también la que nos ha dado también pues la compañera Gloria, en que tengamos en cuenta, y por eso la importancia de que hayas comentado la Convención de los Derechos del Niño, que siempre prima la condición de menor. Es decir, la doble condición que tiene un menor extranjero no acompañado, por una parte, efectivamente, estaríamos hablando de un inmigrante en situación irregular, pero por otra hablaríamos de un menor de edad. Y prima esa situación de la minoría de edad. Y por tanto se la debe aplicar, como bien ha explicado el compañero desde Francia, la Convención de Derechos del Niño y, por ejemplo, a nivel interno, pues la Ley Orgánica del 96, la Ley Orgánica del 96 y toda la legislación tuitiva protectora del menor autonómica. A partir de ahí, efectivamente, hemos legislado tardíamente la situación de estos menores. Ahora, en mayor o menor medida, pues ya por lo menos la reforma que hubo de la Ley de Extranjería en el 2009 y sobre todo el nuevo Reglamento de Extranjería del 2011 se ocupa e intenta por lo menos dar solución a algunos de los problemas que han dicho mis predecesores. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando ese menor extranjero no acompañado que está en un centro de protección
de cualquier sistema, de cualquier comunidad autónoma, cumple los 18 años. A veces era un problema de que se quedaba efectivamente, entre comillas, sin papeles, y por ahora el reglamento intenta por lo menos dar alguna pequeña vía de solución, pero estamos aún lejos de lo que sería la verdadera integración de ese menor extranjero que efectivamente no es retornado, que efectivamente no vuelve con sus padres y que para integrarse efectivamente en España necesita por lo menos tener unos permisos en regla, autorización de residencia y en su caso de trabajo, e integrarse realmente de la comunidad que ella forma parte, que en este caso sería la comunidad española. Y como son y 15, con ello concluyo. Si alguien quiere después comentaremos algo de lo que es el grupo en sí, pero creo que resumidamente me quedo dispuesto. Gracias. Muchas gracias, Vicente, sobre todo por tu pulcritud en el cumplimiento de los tiempos. Y yo, por ser coordinador, no voy a abusar más del tiempo, sino el justo que he compartido con mis compañeros. Y a colación de lo que Vicente me comenta, Vicente comentaba estos números inflados por la Administración, por los tiempos que corren de recesión económica en nuestro país. Os pongo esa diapositiva, esa imagen de fondo que está extraída del diario de la prensa, ya vosotros lo habréis escuchado, y en concreto se refiere a hace exactamente una semana, en la madrugada del viernes anterior. Una patera arribó a las costas del al puerto de Motril con un total de 42 menores. Finalmente, después de hacer los estudios pertinentes, eran 35 y esto que no indica quizás mucho. Lo quiero destacar, resaltar, porque estamos hablando de Motril, que está a escasos 150, 160 kilómetros de donde ahora mismo nos situamos nosotros, y es cierto que, aunque estamos en tiempo, todos lo sabemos, esto no es nada nuevo, de crisis económica y social, siguen llegando menores a las costas andaluzas en este número tan elevado. Por lo tanto, se hace más pertinente quizás la integración de esta mesa en este congreso. Una vez dicho esto, voy a empezar en sí lo que era mi intervención. Bien, nosotros, el Grupo IDEO, estamos trabajando desde hace ya algún tiempo las competencias culturales y en esta presentación que traemos queremos también destacar el papel que juegan en ello las redes virtuales de aprendizaje que anteriormente el ponente Julio Torres expuso de algún modo también en su intervención. El Grupo IDEO es un grupo que nació allá por el año 2001, por lo tanto estamos en nuestro 10º año de creación, y es un grupo también humilde de esta universidad, del Departamento de Pedagogía, con recursos escasos, más aún estos tiempos, y que nos preocupamos por esta formación en el ámbito intercultural y, por supuesto, también de los profesionales que intervienen con menores. En todas aquellas publicaciones que realizamos en el ámbito concreto de los menores migrantes sin referentes familiares, llevamos un total de 4 publicaciones y ya tenemos en edición 2 más. En concreto, ahí podéis ver la primera de ellas, que es una colección que iniciamos, habla de los horizontes de intervención socioeducativa e intercultural, habla de los nuevos horizontes de la formación del educador. La segunda, sobre la integración de menores migrantes en contextos educativos plurales. En la tercera ofrecemos una perspectiva global del fenómeno de los menores migrantes sin referentes familiares, un trabajo compilado por diversos autores de importante reconocimiento. Y el último, que algunos aparecen incluidos en los materiales, trata sobre las pautas de intervención socioeducativa e intercultural. Recientemente hemos publicado el informe de la investigación sobre las competencias interculturales de los profesionales que intervienen con menores migrantes sin referentes familiares en España,
algunas diapositivas las pasaré de corrido por cumplir los tiempos. Ahí tenéis un poco el esquema de esta investigación, sobre todo en decir que hemos utilizado los instrumentos procedentes de 3 fuentes, como han sido los cuestionarios, los grupos de discusión y también las entrevistas. Algunos de los objetivos más importantes: identificar el perfil del educador de menores migrantes sin referentes familiares, detectar las carencias formativas en competencias interculturales de los educadores de menores migrantes, conocer en qué medida la administración pública y los centros privados se preocupan por la formación de estos profesionales, establecer un análisis comparativo entre las diferentes realidades de las comunidades autónomas, realizar también un análisis comparativo en cuanto al grado de formación y experiencia alcanzado por los profesionales según los años trabajados, detectar y diseñar estrategias para conocer y comprender el fenómeno migratorio y la cultura de los menores migrantes, conocer las causas y motivaciones de los profesionales para desarrollar la profesión. Bueno, ahí está un poco distribuido lo que fue la muestra representativa de este estudio a lo largo de todas las comunidades autónomas del Estado español. En total, una muestra representativa de 334 sujetos sobre un total de 2.000 profesionales que estimamos que están interviniendo actualmente con el colectivo. El cuestionario se dividió en ocho factores, pero bueno, esto es quizás lo importante es saber que en los resultados solamente el factor número 4 y el factor número 5, que son las opiniones sobre los menores migrantes y el interés por los mismos que tienen los profesionales, superó el 50%, en concreto el 55,45% y el 50,96%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que de las competencias interculturales que ese cuestionario recogía en esos 8 factores, solamente 2 factores estaban por encima, digamos, del mínimo para decir, o del aprobado, para que me entendáis mejor. También ese cuestionario se componía o estaba constituido por 3 dimensiones, que como sabéis son las dimensiones de las competencias, la dimensión cognitiva, las habilidades y las actitudes, y solamente la dimensión de las actitudes se encontraba o se aproximaba al 50%, en concreto un 47,03%. En cuanto al nivel de variables entre sexos, las mujeres, el género femenino se encuentra por encima, aunque ligeramente solo, de los hombres, es decir, las chicas que realizan funciones de educadoras son algo más competentes, eso dice el estudio, que los chicos. En cuanto a las comunidades autónomas, ahí veis las 6 comunidades autónomas principales, las que mayor datos aportaban en esta investigación. Se sitúan aproximadamente a un nivel equitativo. Quizás Andalucía, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Cataluña son las que mayor nivel de competencia dentro de ese bajo nivel a la vez mostraban. Y bueno, y ya pasamos un poco, cuando hemos hablado de la investigación como parte de la labor del grupo de investigación y de ello, pasamos al apartado de formación. Hemos hablado, primero de publicaciones, luego de investigación y por último la formación, que es a lo que le vamos a restar el tiempo que queda. Hemos realizado en aproximadamente 2 años un total de 9 ediciones formativas propias nuestras, en concreto 10, con un encuentro que realizamos en el mes de septiembre, pero también de algunas entidades nos han solicitado que le diéramos alguna formación. Pero estas son las que nosotros hemos realizado. Empezamos en Jaén, continuamos en Toledo, Vizcaya, Valencia, Barcelona, Punta Umbría, Huelva, de nuevo Jaén, de nuevo Vizcaya y de nuevo Valencia. Ahí tenéis un poco ilustrado, la foto de grupo de todas estas formaciones. El perfil de los participantes han sido 170 personas, en concreto 130 mujeres y 40 hombres, todos ellos profesionales, estudiantes, investigadores, entre 20 años los que menos y 67 los que más. Fijaos qué detalle más significativo. Esto muestra un poco también el carácter. Yo siempre que he defendido, no sé si quizás denominándolo de este modo no me entendáis, bohemio iba a decir, ¿no? A lo que me refiero es que personas ya con edad de jubilación siguen participando en este tipo de acciones formativas, ¿no? Un dato realmente curioso.
en concreto personas procedentes de 8 nacionalidades y 3 continentes, es decir, han venido a estos cursos personas de Italia, han venido personas de Chile, personas de Francia, personas de Marruecos, bueno, y casi de todas las comunidades autónomas de España. Un número de participantes entre 12 mínimo, el curso que tenía menos, y 30 el curso que tenía más. La verdad es que un poco dispar, una media de 20 aproximadamente, 19 participantes por edición. Los objetivos del curso han ido un poco en la misma línea de la investigación: descubrir la realidad social y familiar de los menores migrantes, conocer las connotaciones culturales de dichos menores, adquirir pautas de intervención socioeducativa específica e intercultural, percibir pautas específicas de orientación académica y laboral, aprender a gestionar un proyecto de inclusión social en el ámbito comunitario y construir una red telemática de intercambio profesional. Los contenidos son los que desarrollan dichos objetivos. Por cuestiones de tiempo no voy a entrar en ello, aunque los tenéis en pantalla. La metodología ha sido quizás lo más atractivo de este proyecto de formación. Hemos trabajado en equipo a través de realización de role-playing, intercambio de experiencias profesionales, todo basado en la metodología de aprendizaje colaborativo, puestas en común, convivencia entre compañeros. Esto de convivencia entre compañeros, hemos utilizado la Red Nacional de Albergues para realizar los cursos a lo largo de un fin de semana. Por lo tanto, hemos compartido otros momentos como han sido los momentos de comida, los momentos de charlas, como decíamos, la modalidad informal del curso. También hemos realizado alguna que otra actividad cultural y todo esto hemos mantenido un contacto a través de la red social. Os paso también algunas imágenes para que podáis ver la dinámica de esta formación. Bien, en cuanto a la evaluación de los propios participantes, simplemente voy a mencionar la media de todas las ediciones, un total de media de 8,07. Evidentemente sobre 10, eso quiere decir que esta formación pues ha gustado notablemente, como indica esa calificación, notablemente alto. Algunas ediciones pues han llegado, como veis, la segunda de Jaén, al 9,39 de nota, ¿no? Para nosotros pues es una gran satisfacción que nuestras propuestas sean también recibidas por los participantes. Bien, esta edición número 10 o este encuentro queríamos partir un poco con el carácter tan formativo de los cursos y por eso propusimos un encuentro con un carácter más reivindicativo. Ahí está la portada de la publicidad, que lleva por título Encuentro Nacional de Educadores de Menores, grandes retos de la profesión. Y en concreto se celebró en el mes de septiembre aquí en la ciudad de Jaén. Sobre todo nos marcamos como objetivo principal dignificar la profesión de educador de menores, que creo que hoy día es muy necesario. En cuanto a la segunda parte y los 3 minutos que me restan, la segunda parte del título de nuestra intervención, en la red social, nosotros hemos hecho en Facebook una red social, hemos utilizado la red social Facebook para abrir un grupo titulado llamado Menores Migrantes sin Referentes Familiares, con un total de 600 miembros. 600 y pico cuando no lo cerraron, no sabemos por qué, lo hemos vuelto a abrir, pero bueno, ya no tiene tantos componentes y la información se ha perdido, y pudimos hacer una serie de actividades como contacto entre profesionales, difusión de noticias, divulgación de eventos, enlaces a documentales, foros de debate asíncronos y foros de debate a tiempo real. Y las temáticas de debate que llevamos a cabo en estos foros a través de esta red social Facebook fueron la práctica interreligiosa como competencia educativa, el trabajo comunitario para la prevención de conflictos en contextos multiculturales, la labor educativa en igualdad de género con menores de otras culturas, la integración social del menor migrante desde el respeto a sus hábitos y costumbres, conocimiento y gestión del duelo migratorio, la recomposición del sentimiento de pertenencia del menor, la identidad múltiple o compleja, el conocimiento e interpretación de la legislación como garantía del proceso educativo, y por último se tuvo una conversación con Hanan Sinrou Jamé, que fue la primera chica migrante tutelada en España. Ya por último, como perspectiva de esta aportación, ¿hacia dónde caminamos? ¿Hacia dónde camina el Grupo IDEO en materia de
investigación y formación con menores migrantes sin referentes familiares. Nosotros esta tarde se podrá vislumbrar en la ponencia del compañero doctor Antonio Pantoja Vallejo. Estamos trabajando desde hace un tiempo con redes virtuales de aprendizaje. Ya vamos evolucionando, no nosotros, sino la sociedad, hacia redes sociales de aprendizaje o redes virtuales de aprendizaje. Entonces nosotros lo que nos planteamos es ahora mismo desde el ámbito de la educación social, las titulaciones, las universidades españolas que tienen educación social, detectamos, ya lo hemos detectado en ese estudio que hemos presentado, que no existen materias, no existen contenidos, no existen carga docente en los programas de estas universidades específicas para trabajar con infancia en general, ya no solamente infancia en riesgo en general, ya no solamente hablamos de menores migrantes. Entonces nosotros queremos construir un proyecto basado fundamentalmente en una formación con profesionales especializados en la materia, ya digo, sobre infancia en riesgo en general, a través de la red social, a la que todos aquellos estudiantes de las titulaciones de educación social de España, de las universidades españolas, y todos aquellos profesionales que estén trabajando o que no estén trabajando, que hayan sido en algún momento y que quieran colaborar, puedan participar a través de una red social, de manera que la formación sea gratuita, ¿vale? Aunque la certificación luego correrá por otros canales, pero sea una formación gratuita y una formación real para todas estas personas. Por mi parte, creo que me ha ajustado al tiempo y espero que ahora podamos compartir no solamente preguntas hacia mí, sino al resto de los compañeros, un debate de aproximadamente unos 20 minutos. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, Alicia y Lourdes nos preguntan, bueno, hay que salirnos un momento, vamos a conectarnos con Daniel, por lo tanto... Aquí estoy. Hola Daniel, pues para ti es la primera de las preguntas. Vaya. Te preguntan, ¿cree que las medidas de protección son excesivas y que con ello puede ocasionar la avalancha de niños inmigrantes solo? ¿Se referirá acompañado? ¿Respondo directamente o...? Sí, por favor. Bueno, yo creo que el término avalancha, para empezar, no me parece apropiado. Estamos hablando realmente de cifras que son, a pesar de todo, modestas. En España, vamos, ahora mismo no tengo las cifras delante mío, pero el pico de llegadas de menores extranjeros no acompañados fue en el año 2004, en el que se registraron 9.000 nuevas acogidas. Esto era, por supuesto, en los momentos de grandes fastos económicos en los que todo iba bien. Esa cifra en los siguientes años se ha reducido significativamente y en los últimos años en los que digamos, la crisis económica ha golpeado mucho más fuerte, pues las cifras de llegada se han reducido muy significativamente, a pesar de que los menores sigan llegando. Entonces, desde mi punto de vista, el término avalancha no es adecuado porque tal avalancha no es tal. O sea, si un Estado como el Estado español no puede asumir la protección de 9.000 menores por año, pues vamos, o sea, apaga y vámonos. O sea, y de todas formas hay un segundo elemento, que es el elemento jurídico. Es que España se ha comprometido en un instrumento de derecho internacional, que es la Convención de Derechos del Niño, a proteger a estos menores. Entonces, bueno, por supuesto existe la legislación nacional que también obliga al Estado español y a las comunidades autónomas, como ha señalado el compañero. Mi presentación se ha ceñido en el derecho internacional y, bueno, pues no hemos evocado el principio jurídico, la base jurídica que justifica la protección de los menores extranjeros no acompañados. Este es el artículo 20
de la Convención de Derechos del Niño. Pues el artículo 20 de la Convención de Derechos del Niño dice que los Estados que han ratificado la Convención están obligados a prestar asistencia y protección a los menores que se encuentren temporal o definitivamente privados de su medio familiar. Definición que se ajusta perfectamente a la situación de los menores extranjeros no acompañados. Por tanto, desde el momento en que el Estado español ratifica esta convención, está obligado a aplicarla, a incorporarla a su ordenamiento. En ese sentido, ha establecido un compromiso que le obliga a proteger a estos menores. Luego, ideológicamente, podremos estar de acuerdo o no de acuerdo. Podremos estimar que son muchos o pocos. Podremos estimar que cuesta mucho o poco dinero. Eso ya depende un poco de la aproximación ideológica de cada persona, de su sensibilidad, etcétera. Pero vamos, España jurídicamente está obligada a proteger a estos menores. Vale. Muchas gracias. Daniel, vamos a intentar contestar. Tenemos bastantes preguntas para que todos se vayan medianamente satisfechos de haber sido respondido en sus cuestiones. Vamos a intentar ser los compañeros y uno mismo. Bien. Gloria, a ti te preguntan: ¿es el actual reglamento orgánico de centros recientemente aprobado en nuestra comunidad autónoma de Andalucía garantiza el desarrollo libre de la personalidad en nuestros menores? Bueno, pues el reglamento ahora mismo no tendría que verlo con detenimiento para poder responder una pregunta de este calibre, ¿no? Porque claro, ¿qué es el libre desarrollo de la personalidad? Siendo la dimensión activa de la dignidad, significa que las medidas que se adopten pues tienen que promover que la persona pueda desarrollar todas sus facetas, todas sus dimensiones como persona, pues de todo tipo, sociales, familiares, laborales, personales. Entonces, claro, verificar que una concreta normativa responda a este objetivo, pues claro, hay que estudiarlo con mucho detenimiento. No es algo que se pueda responder así sin estudiarla, pero a fondo, no simplemente con una lectura, sino a fondo. Bien, para continuar contigo, Gloria, te preguntan: ha hablado de la existencia de convenios de cooperación de Andalucía con Marruecos y comenta que existen sin mucha utilidad, pero no se llevan a la práctica. ¿Qué habría que hacer? ¿Por dónde empezar para hacer de ellos una realidad? Bueno, los convenios, cuando se preparan, pues se hacen siempre con fines muy loables, porque digamos que todos los gobiernos son conscientes de que a día de hoy la gran mayoría de las cuestiones sociales importantes tienen un carácter que trasciende sus propias fronteras, y ya es conocido por todos que la euforia internacional que vivió España pues la han vivido tanto otros países de nuestro entorno europeo y del mundo. Claro, el problema que tienen esos convenios es que luego pues muchos de ellos se quedan en letra muerta, porque esa euforia no acompaña luego a la realidad de los medios técnicos, incluso de la disposición, porque evidentemente preparar un convenio no es lo mismo que luego llegar a aplicarlo. ¿Qué hace falta hacer para poder aplicarlo? Pues una vez que se firma ese convenio, hacer que todos los medios humanos, materiales, de los que se dispone en ese momento, pues estén todos ellos orientados hacia la aplicación de ese convenio. Muchas veces no hace falta ni siquiera dinero, pero sí al menos que las personas responsables de la aplicación al menos tengan conocimiento de su existencia, pues porque ni siquiera eso. A veces a lo mejor el personal del organismo competente, que debería ser el que articulase la medida o la vía, pues se entera de que se firmó un convenio el año pasado, que tampoco tiene el texto, porque, bueno, por estas cosas, porque no se publican en el BOE, porque se almacenan en los cajones, pues porque ya cumplieron el objetivo, que era dar la imagen determinada de que un país tiene cierta imagen en el ámbito internacional, con lo cual para que se aplique un convenio pues hace falta que llegue al conocimiento de las personas, de las autoridades, de los sitios en donde tiene que utilizarse. Y además
que esas personas tengan o sea, que se procure el tener la mente suficientemente abierta. Claro, esto es otra cuestión que no es menor, y más cuando estamos hablando de la cuestión de la emigración, pues en general hay que tener la mente suficientemente abierta como para entender procesos de personas que no son los que a lo mejor conocemos en la realidad cotidiana de la vida de cada uno. Que la persona, el técnico correspondiente de la delegación que sea de la Junta de Andalucía, pues que se ponga un poco en la situación de qué realidad es la que están viviendo estos menores, y que cuando tome contacto con la persona responsable de la Administración de Marruecos, pues bueno, un poco tenga el talante, si es posible que se hable en el idioma del país, se haga un poco de esfuerzo también en ese sentido, querer entrar en contacto con esa autoridad, pues esto pasa. Y luego, que esto no es un problema ni tuyo ni mío, es un problema de los dos. No consiste, pues ¿cómo nos desembarazamos de estos menores? O cómo no, sino vamos a ver qué pasa, como es decir, un poco también de hoy por hoy, yo esto lo digo mucho cada vez que se presenta la ocasión porque creo que es así. Los estados liberales, los estados que conocemos hasta ahora, los estados modernos, que se basaron en unos principios que eran todos muy respetables en su momento, se llaman estados liberales pues porque se basan sobre la idea de la libertad, de la igualdad, de la justicia. Todo esto está muy bien, pero tienen un pequeño problema a día de hoy. Y es que esos estados modernos que se configuraron de conformidad con esos principios estaban pensados para dirigir sus normas a sus propios nacionales, a las personas que estaban en su territorio. Sus destinatarios eran sus propios nacionales y para eso ya utilizaban los medios de coacción de los que han dispuesto los estados para hacer aplicables sus normas a sus nacionales y a las personas que están en sus territorios. Hoy por hoy ha entrado en crisis todo aquello que supuso la configuración de los estados nacionales, de los estados modernos que conocemos hasta ahora, porque los fenómenos a los que se tienen que dar respuestas no transcurren en el interior de un estado. Hay que desarrollar otras fórmulas que no son estrictamente las coercitivas. Ahora hay que acostumbrarse a colaborar. Y claro, eso tiene muchas otras dificultades, porque no estamos preparados para entablar vías de comunicación, de colaboración. Todo eso requiere una diplomacia, probablemente que tiene que formarse para estas cuestiones. Por tanto, ese es otro de los aspectos que hay que mejorar también mucho para que se lleguen a aplicar los convenios. Hay que tener unos criterios de diplomacia probablemente pues más eficaces de los que se han desarrollado hasta ahora. Vale. Bien, hay bastantes preguntas, así que vamos a intentar. Ya vemos que es la hora casi de comer, que el estómago está ya moviéndose y los compañeros van saliendo, así que vamos a esperar a que salgan. Vale, si alguien más, digo ya para que no se produzca. Muchas gracias. Bien, a Jaime tiene aquí por la modalidad online, parece que un foro de seguidores que le han hecho varias preguntas, así que Jaime intenta ser conciso para intentar todos los compañeros que te han preguntado responderle. Bueno, como me quedan un par de minutos de antes. Sí, te dicen, ¿no cree que es injusta la situación de los menores migrantes? ¿Cómo revertir esta situación? ¿Cómo asegurar el tratamiento justo de estos menores? ¿Cómo luchar contra esta injusticia desde la ciudadanía? Responde sí y ya te hago la siguiente. Para empezar, yo creo que es que nadie se marcha de su país porque quiere, abandona a su familia. Entonces, pienso que lo que habría que hacer sería crear las bases suficientes en sus países de origen para que nadie tenga que abandonar, sobre todo a esas edades, familia, amigos y entorno. ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que eso precisamente, potenciar los países de origen. Y aquí, digamos que lo fundamental sería que no se les utilizara como se les está utilizando política, social e institucionalmente, tanto en cifras como en cuestiones de alarma. ¿Qué habría que hacer? Pues tratarlos como a los demás niños, porque son niños, y no meterles en guetos, como puedan ser muchas veces los centros asistenciales y los centros de asistencia primaria, sino que sigan con el resto
de los niños españoles, porque van a ser al final con los que van a tener que convivir. Bien, muy bien, Jaime. Te preguntan por aquí, ¿podría apuntar brevemente los rasgos principales del impacto de la publicidad en los menores inmigrantes? El impacto de la publicidad es brutal precisamente porque, por eso, como decía antes, han caído de hoz y coz en un mundo de consumo que ni conocen, ni comprenden, ni distinguen. Según algunos estudios, hasta los 5 años de edad no sabes diferenciar lo que es publicidad de lo que es simplemente entretenimiento. Pero claro, el profesor Cabanilles dice, una cosa es que sepas distinguirlo y otra cosa es que sepas defenderte de esa publicidad, porque es que además no es solamente en televisión, lo vemos en los mismos supermercados, pues directamente te ponen los productos más caros a la altura de la vista. Trucan los carritos de la compra para que la rueda derecha te acerque poco a poco a los estantes. Entonces, no es solamente estos menores los que sufren esta publicidad, sino toda la población. Lo que pasa es que ellos tienen menos recursos para defenderse. Te preguntan también por ahí, ¿cómo cree que debería ser el modelo de acogida de los menores extranjeros para facilitar su inclusión y participación en la sociedad española? Pues yo creo que está explicado con mi respuesta anterior. Lo que hay que hacer es integrarles, no separarles en guetos. Sí. Esa precisamente también responde a otra pregunta que me la dirigían a mí. Digo, no es intención yo de intervenir ahora, pero como ha habido una relación entre ambas, dice, separar a los menores inmigrantes no acompañados en centros específicos no es una forma de segregación y discriminación. ¿No tendrían que estar los centros de menores comunes? Bueno, a Vicente y a mí, a ambos nos lo han preguntado. Vicente, ¿quiere decir algo? Sí, de hecho, si uno pregunta a la Consejería de Bienestar Social de mi comunidad, ella negará que existan centros específicos como tales, pero sí que han venido funcionando estos 9, y yo diría 10 centros que, por las circunstancias, eran específicos en que todos eran menores extranjeros no acompañados, aunque ella nos dirá, la Consejería, que también los centros no específicos también hay minas o mina, pero tienen ustedes razón, aunque ellos argumentan, y tal vez esto los educadores nos lo pueden dar, que tal vez en un primer momento sí que podría ser adecuado estos primeros centros, aunque posteriormente lo ideal efectivamente es que no haya distinción entre menores extranjeros o no extranjeros en los centros. Bien, yo creo que tienes tú ahí sí. Una pregunta que te dice, ¿no cree que en una investigación en que no se tenga en cuenta la opinión y la voz de los menores incompleta y sesgada en sus conclusiones sobre la situación de dichos niños? Muy buena pregunta y tal vez un poco de crítica que me hacen. Efectivamente, es decir, yo cualquier investigación, aunque es cierto que yo como jurista también tengo una base para hacer una investigación más formal, como sería un análisis de la normativa internacional, nacional, que regula la situación de la infancia, en concreto de los mina o mena. Pero lógicamente yo quería en mis investigaciones, y de hecho por eso siempre cuento con un sociólogo, realizar trabajo de campo. Por motivos económicos, efectivamente en la primera investigación no pude llevar a cabo lo que serían entrevistas, ¿verdad?, o encuestas, pases de encuestas a los menores extranjeros, que se está llevando a cabo en estos momentos. Estoy llevando a cabo esa fase que sería efectivamente de conocer primero por qué emigraron, toda la típica pregunta, si se le hicieron pruebas radiológicas a estos menores, qué permisos ahora cuentan, qué piensan de su futuro. Es decir, ahora se está llevando a cabo ese análisis con menores extranjeros. Desgraciadamente estamos condicionados también por los presupuestos económicos, pero en esa primera investigación que ya está editada, ese primer libro que yo les comentaba de los menores extranjeros no acompañados en la norma y en la realidad, tampoco puede haber tanta crítica, en el sentido de que esa parte que llamaban la realidad, pues indirectamente utilizo o me sirvo de esos informes de los defensores autonómicos que sí que llevaron a cabo trabajos de campo directamente con menores extranjeros. Entonces también se analiza y se estudia, aunque sea vía indirecta, a través de esos informes. Pero efectivamente me faltó una fase de investigación de los centros con cuestionarios, con encuestas a menores extranjeros, que, insisto, se está llevando a cabo ahora. ¿Por qué? Pues porque ahora he tenido presupuesto para tener gente que lleve a cabo esas encuestas. Desgraciadamente, la crisis en la universidad, por desgracia, está afectando y de manera muy grave.
Ya quedan 3, vamos a responderla muy brevemente. Una se la voy a hacer a Jaime y 2, aunque no van dirigidas personalmente a mí, sino a toda la mesa, yo por interpretado un poco que puedo dar respuestas a ellas, lo haré. Jaime, te preguntan por último, ¿en qué ciudad está su entidad? ¿Puede desarrollar más su visión sobre el consumismo de estos menores, tribalismo, imitación? ¿Hay diferencias según su origen? Evidentemente, pues ese desarrollo que te piden, intenta que no sea tanto. Gracias. Sí, bueno, yo vivo en Madrid y es desde Madrid que hago esta tarea, que además, por desgracia, acompaño también visitándoles en las cárceles donde les doy clase de periodismo. Y, perdona, las otras dos... Te decía, ¿puede desarrollar más su visión sobre el consumismo de estos menores, tribalismo, imitación? ¿Hay diferencias según su origen? Es que no me da tiempo. Claro. Pero el tribalismo se da en todas las culturas entre los adolescentes, y es precisamente eso, para integrarse en un grupo frente al mundo adulto que hasta ese momento o les ha obviado o directamente les ha hecho la puñeta. ¿Cómo pueden defenderse de la publicidad? Pues como podemos defendernos todos, con cultura, con educación y con sensatez. Nos tienen que enseñar, que era lo que antes le decía Antonio, que un trabajo que deberían hacer en los centros de acogida es llevarles a hacer la compra a los supermercados, pues precisamente para que descubran, luego analizar qué es lo que han comprado y por qué. Y a lo mejor pues descubrimos que han comprado productos simplemente por los colores o por el lugar donde estaban instalados. O, por ejemplo, por lo que saben muy bien las madres, cuando el niño le dice, cómprame los Kipi Friskis porque tiene no sé qué muñequito. Entonces la madre le dice, no, mira, el muñequito te lo compro aparte porque es que si no lo estoy pagando 10 veces. Y es un poco eso. Yo creo que, como todo, cultura y educación. Muchas gracias. Estas 2 preguntas que decía que iba a responder brevemente, una de ellas es, ¿qué casos son más comunes de menores no acompañados en nuestro país? Bien, nosotros, por la experiencia en estos cursos de enriquecernos, de aprender de los propios profesionales, y también por nuestras investigaciones hemos detectado pues casi 7 perfiles de menores. Como no los tengo delante, tampoco los conozco de memoria y tampoco quiero entrar excesivamente en cada uno de los perfiles. Pues bueno, sí que puedo decir que están en ese informe de investigación que se ha publicado en la página del Grupo IDEO, ya la tenéis en la información, grupoideo.net, pero sí quiero hacer alusión, porque bueno, esto no es una manera de responder, sí quiero hacer alusión a que de esos perfiles, el económico precisamente, que es el que todos tenemos en mente, ¿verdad? Los niños vienen porque vienen a buscar una vida mejor, no es el único ni quizás el más importante. Los niños, al ser niños, ser adolescentes, también tienen, como decía, igual que nosotros tenemos sueños, ellos también tienen sueños, ellos también ven, incluso los adolescentes ven incluso injusto que a través de la televisión, a través del conocimiento que genera la información hoy día, en este mundo tan global, ven injusto que chicos universitarios cojan su mochila, como decía la doctora Mina Vargas, y se marchen de viaje por toda Europa. Este año me voy a Malta, el otro porque me han dado una beca. Ellos también tienen ganas de aventura. También son niños que buscan refugio, asilo político. Niños que están perseguidos con amenazas incluso de perder su propia vida. Entonces esto es importante porque los educadores tienen que saber detectar con qué, y al hablar de perfil no es muy adecuado desde el punto de vista pedagógico, pero sí es importante para personalizar el proyecto de vida de estos niños y su intervención en los centros. Saber detectar qué perfil tiene. Por lo tanto, una pregunta muy adecuada. Ya digo, en esa investigación vienen todos los perfiles, cualquier otra información se pueden poner en contacto con nosotros, con el Grupo IDEO. Y para finalizar, y que Palmira no se quede sin su respuesta, ella hace una llamada de atención, dice, invisibilidad. ¿Qué ocurre con las mafias que utilizan menores primero para hacerlo aquí, para traerlos aquí y luego utilizarlos? Bien, Palmira, yo te puedo decir que todos sabemos que existen mafias, pero existen diferentes tipos de mafia. La mafia de los mafiosos y la mafia de los cuerpos de seguridad del Estado. En cierta ocasión me dijo un compañero, esta tarde viene
el sobrino de un amigo procedente de Marruecos. Y yo le dije, ¿cómo que esta tarde llega? Digo, ¿cómo que esta tarde llega? ¿Será que esta tarde habrá salido o está previsto? Se pone, no, esta tarde llega. Días después le pregunté, oye, ¿por qué me lo dijiste con esa seguridad? Y me comentó, cuando salen 3 pateras, 2 llegan. Una la interviene la policía, llaman a los medios de comunicación, no sé si aquí los compañeros pueden hablar y termina ya este debate, ¿no? Se hacen la foto, se justifica y, como comprenderéis, yo no quiero decir el resto, pero vosotros se podría hacer vuestra propia opinión. Por mi parte es todo. Esto, Antonio, me gustaría matizar un poco más. A veces tenemos la idea, decimos, ¿qué padres desnaturalizados? No, al contrario. Es decir, son padres que a lo mejor ahorran ellos y toda la familia 1 año o 2 años, porque ¿qué padre no querría para su hijo, a cambio del equivalente a 5.000 euros o 4.000 euros, que es muchísimo dinero allí, les convencen de que, es decir, les venden el pack completo, transporte, traslado a la península en barco grande, que luego no es eso, es una patera, y además que les van a dar una residencia, estudios, y que cuando terminen los estudios además les van a dar trabajo. ¿Qué padre, vamos, no se dejaría la piel por ese futuro para su hijo? Existen incluso vídeos grabados en los propios centros de menores, fijaos lo que os digo, en los propios centros de menores, vídeos grabados que difunden en determinadas zonas rurales de determinados países a modo de atraer pues esa, sí, de banderín de enganche. Lo bien que va a estar tu hijo en España, como el que va, ¿no?, a Estados Unidos a estudiar a Harvard, ¿no? Lo bien que va a estar tu hijo en España, fíjate los centros, qué condiciones. Por eso la pregunta era sobre las mafias y yo ya la he respondido. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias también a Daniel, que está está con nosotros, pero está en Francia. A los compañeros por su intervención, yo creo que ajustada a lo que la organización le había solicitado. Y bueno, si os parece, nos volvemos a ver a las 5 de la tarde para continuar con la ponencia del profesor doctor Antonio Pantoja Vallejo, del Grupo de Investigación IDEO, y con la segunda mesa redonda del Congreso. Muchas gracias a todos y buen provecho.